Sabemos que tiene poco tiempo y nos atiende y sea bienvenido entonces a Venezuela al Día. Padre, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar en su programa. Padre, ¿qué significa hoy para la Iglesia Católica el fallecimiento del Papa Francisco? Mira, yo creo que en definitiva es siempre un momento triste, el fallecimiento de este Papa concretamente, que creo que nos ha dado un conjunto de aportes muy importantes a la Iglesia. A la vez es una apertura a la esperanza. Nosotros los cristianos creemos en la vida. Esto ha ocurrido en el contexto de Pascua. Me hace recordar a Juan Pablo II, que también falleció en tiempos de Pascua. Y los cristianos, justo creo que el último gesto del Papa de darnos la bendición, Urbi et Orbi, el primer domingo de Pascua, y con esa bendición prácticamente despedirse, es una forma de alguna manera de profesar la vida, profesar la fe, la resurrección y generar en nosotros la esperanza, porque no se acaba, simplemente la vida sigue, y creo que el mensaje de Francisco también va a trascender su propio pontificado. Padre, el Papa Francisco siempre fue, digamos, un papa político, eso nunca lo ocultó, siempre estuvo, digamos, muy atento a cada una de las situaciones políticas que ocurrían en diferentes partes del mundo y por supuesto también pasó con Latinoamérica. Los más de 60 viajes que hizo durante su pontificado, 10, 11 estuvieron en países de la región y por supuesto habló sobre Venezuela. ¿Cuál es ese mensaje que podemos quedarnos de esas diferentes intervenciones, de lo que pedía poner en práctica el Papa Francisco para la situación hoy en Venezuela? Mira, en general yo creo que hay dos cosas que subrayar del pontificado de Francisco puertas hacia afuera. Primero, el tema de la preocupación por las personas vulnerables y pobres. Creo que ese tema fue muy subrayado por este pontificado y en concreto con Francisco yo tendría que decir que el tema de los migrantes ha sido un tema muy fuerte en su vida personal y después él como pontífice. Y esto nos habla a los venezolanos que estamos en esa situación de migración y de dificultades en el tema migratorio. Lo segundo que habría que decir del sumo pontífice es el tema del cuidado de la casa común. Y nosotros tenemos una parte importante de la Amazonia. De allí también esa responsabilidad. Sin duda también él se preocupó por la situación política venezolana. Ustedes pusieron tantas escenas en las que uno puede recordar al sumo pontífice, referirse a la situación política venezolana, expresar una y otra vez la necesidad del diálogo y la negociación como camino de salida. Eso digamos, lo caracterizó a él. Ya estuvieras hablando del caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, o estuvieras hablando del caso venezolano o de otros tantos casos. Él consideraba que frente a los conflictos la mejor salida siempre era buscar la negociación y el diálogo. Lo intentaron hacer varias veces en Venezuela. La verdad es que nunca se llegó a concretar un proceso de negociación porque, como él mismo decía, tenía que contar con la voluntad de ambas partes y eso no llegó a concretarse. Pero el Santo Padre siempre estuvo presente, incluso en los mensajes de Año Nuevo y mensajes de Pascua, la situación venezolana, el orar por Venezuela y el pedir por la paz y la reconciliación de los venezolanos. ¿Cree en su experiencia, padre Peraza, que el próximo Papa sea, o que no haya mucho cambio en cuanto a lo que era la línea del Papa Francisco, que se parezca un poco a él, que siga parte de lo que era su trabajo, que la Iglesia Católica no haga un cambio muy radical hacia otra línea, podría ser? Es difícil predecirlo, la mayoría del cuerpo cardenalicio ha sido nombrado por Francisco en todo caso, pero claro que cada papa tiene su propia manera y forma de llevar el ministerio que le corresponde y nadie está tratando de copiar a otro. Digámoslo así, cuando Juan XXIII murió, todo el mundo pensó que se iba a terminar el Vaticano II y Pablo VI, muy por el contrario, lo continuó y lo llevó adelante y lo llevó a feliz término. Yo creo que en ese sentido hay cierto nivel de continuidad en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo cada cual tiene su propio estilo y manera. Pablo VI el suyo, Juan Pablo II el suyo, sin olvidar al propio Juan Pablo I, que apenas tuvo algunos días, pero que marcó simplemente con gestos y con sonrisas lo que fue su pontificado.
y Benedicto también, siendo un hombre cercano a Juan Pablo, era un estilo muy distinto al de Juan Pablo. Entonces, sí tendremos un papa distinto en estilo, pero yo creo que el trasfondo sigue siendo el mismo y en concretas insistencias que ha puesto Francisco, que son importantes. La reforma interna de la iglesia es un tema que tiene que seguirse trabajando. Yo creo que en la conciencia de la iglesia eso está claro. Hay que enfrentar el tema de los abusos. Tenemos que seguir tratando de ser transparentes financieramente. Entonces, ha habido un trabajo que quizás no está puertas afuera, a los ojos de la gente, pero que ha sido muy importante puertas adentro. Y Francisco tuvo el coraje de enfrentar poderes y circunstancias que de alguna u otra manera estaban bloqueando esa necesidad de cambio dentro de la iglesia. Padre, estas últimas generaciones han estado marcadas evidentemente por Juan Pablo II, por lo que ocurrió en principio con él y luego por la aparición de Francisco, pero en su experiencia, ¿qué lugar en la historia ocupará el Papa Francisco, sabiendo lo que ha significado y también el hecho de confrontarse a un mundo mucho más complicado que sus predecesores? Entonces, quisiera saber, según su opinión, evidentemente, ¿qué lugar en la historia va a ocupar el Papa Francisco? Yo creo que Francisco ejerció mucho el término de la profecía y del elemento profético dentro de nuestra iglesia. Yo creo que va a ser, como todo elemento profético, tiene elementos muy propios de generar contradicción y choque. Eso es lo que de hecho le dicen sobre Jesús en el primer momento. Este está puesto para entrar, para hacer que la gente entre en contradicción, porque la verdad de alguna u otra manera choca y molesta. La necesidad de cambio dentro de la iglesia y la necesidad de recuperar la prioridad del tema de los pobres y de los humildes dentro de nuestra iglesia y en la preocupación global, así como hablar del tema medioambiental, hablar de los migrantes. Cuando eso no es popular, claro que convierte al Papa en un profeta, en un hombre que habla desde Dios y desde lo que Dios siente, y que creo que va a quedar como signo y símbolo en la iglesia de un papado profético. Sí, padre, además, digamos, de esas intenciones, de esos mensajes de protección por los migrantes, sobre todo de buscar un diálogo en Venezuela, el Papa Francisco, incluso en sus últimos meses, y pese a estar en muy malas condiciones de salud, le dio muy buenas noticias a Venezuela con estos decretos que, digamos, oficializan la canonización de José Gregorio Hernández y también de la madre Carmen Rendiles. ¿Qué les han informado a ustedes ahora qué va a pasar? Porque sabíamos que estábamos muy pendientes del cronograma del resto de este 2025, precisamente para esas ceremonias que deben ser encabezadas solamente por un papa. ¿Qué va a pasar o qué información pueden tener ustedes? Porque ahora se sigue todo el protocolo normal, como es los días de duelo, el convocar a este cónclave y el tiempo que cada este tipo de pasos, digamos, de por sí ya requiere. ¿Qué va a pasar con el caso, pues, de los dos primeros santos de Venezuela? No, sin duda sí requerirá algo de tiempo. No creo que va a modificar mucho lo que la expectativa tenemos, que probablemente la canonización como celebración litúrgica debería ocurrir hacia el segundo semestre de este año. Ahora, primero hay que esperar, obviamente, como tú acabas de decir, a la elección del nuevo sumo pontífice. Él tendrá que convocar a lo que se llama consistorio, que es una reunión de cardenales en la que se fija esa agenda, en la cual se dice en qué fecha se va a celebrar la canonización de esos santos. Ya ellos han sido proclamados santos por Francisco y en ese sentido esa condición se mantiene, pero ahora se requiere como el acto litúrgico. Es algo así como que, bueno, ya yo sé que yo ya terminé mis estudios y tengo ya todos los requisitos cumplidos, pero bueno, falta el acto de grado. Entonces, bueno, hay que fijar una fecha para el acto de grado. Se fijó una fecha, probablemente esperábamos una fecha, si hubiera sido Francisco, quizás más pronto, pero bueno, con el nuevo Papa habrá que fijar esa fecha, y eso probablemente ocurrirá semanas o meses después que él tome la posesión, y por eso uno tendería a pensar que son actos litúrgicos que ocurrirán hacia el segundo semestre de este año. Padre Peraza, obviamente es complicado saber quién va a ser el próximo papa, pues vienen toda una serie de protocolos a establecer, pero bueno, suenan nombres, ¿no? Y hay muchos nombres allí y uno, pues, resuena con Venezuela, es muy conocido en Venezuela, es el cardenal Pietro Parolin. ¿Usted cree que él podría ser, quizás, qué le parecerá si fuese él? ¿Cree que será beneficioso para Venezuela si un cardenal que conoce el país sea elegido papa?
No, sin duda fue un hombre que hizo muchísimo bien en Venezuela, lo conocí personalmente, le tengo profunda admiración. Creo que también le tocó un tiempo difícil y complejo y supo llevar unas relaciones cercanas y decentes del Vaticano con el Estado venezolano, y no solamente eso, sino fundamentalmente con el pueblo creyente. Fue un hombre muy, muy cercano con el pueblo venezolano. Él además ha sido la única nunciatura que ejerció, porque el Papa se lo llevó, vamos a decir muy pronto, por las excelentes referencias que había. Francisco no lo conocía personalmente y se lo llevó de secretario de Estado por el conjunto de buenas referencias que tenía del entonces arzobispo nuncio de Caracas, Monseñor Parolín, a quien convierte en secretario de Estado y jefe pues de la diplomacia del Estado Vaticano. Sin duda es uno de los nombres. Pero bueno, en definitiva eso es un proceso complejo que ahorita tomará tiempo. Ellos, en este momento, vamos a entrar al momento en que tocará el funeral dentro de una semana aproximadamente del Papa. El Papa ha pedido que se simplifique todo este proceso. El Francisco ha pedido que sea mucho más sencillo y mucho más humilde. No vamos a ver esa escena del cuerpo del Papa expuesto en San Pedro. Él va a estar en la urna. Él ha pedido que se evite este tipo de escenas y él ha pedido más bien que sea una sola urna, que no haya tanto pompa ni tanto proceso, ¿no? Sino que sea más bien un entierro cristiano, pues al final del día, que es lo que él espera. No lo van a enterrar en las grutas del Vaticano, lo van a enterrar en Santa María la Mayor, como él ha pedido, y eso pues porque él siempre iba a visitar a la Virgen en Santa María la Mayor, es una basílica en Roma, y cada vez que iba de viaje, pues iba para allá, y cuando volvía del viaje iba para allá. Y creo que en el viaje definitivo de su vida ha decidido que ese es el lugar en donde él quiere estar. Después se van a convocar los cardenales para lo que llamamos congregación general. En esa reunión de cardenales ellos van a estar discutiendo sobre cómo ven la iglesia, qué creen ellos que es prioritario, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde jalar las prioridades de acción de la iglesia. Y bueno, una vez que ocurra ese proceso, digamos, final, en donde ellos discuten ese proceso, es que procederán al proceso de elección del nuevo sumo pontífice. Ese nuevo sumo pontífice tiene que tener las 2/3 partes de la votación del colegio cardenalicio para convertirse en papa. De tener esas 2/3 partes, veremos la escena del humo blanco y entonces sabremos a quién le corresponde esa nueva misión. Sí, padre, sin duda será una despedida del Papa Francisco marcada por la humildad, que finalmente era el mensaje que también él proclamaba y que hizo parte de todo su pontificado, incluso también de su labor como cardenal en Argentina. Hablando precisamente de las despedidas, ¿qué se espera que vaya a pasar en Venezuela? ¿Han recibido alguna instrucción desde el Vaticano o ya se están programando de pronto algunas eucaristías especiales para que la comunidad católica en Venezuela pues también despida y agradezca al Papa Francisco por todo su legado allí en el país? Bueno, fíjate que para celebrar habrá que esperar primero a que ocurra el funeral del Santo Padre formalmente en Roma, para que entonces podamos celebrar nosotros aquí una misa funeral por el Santo Padre. Esta semana en la liturgia es una semana pascual, semana de resurrección, y claro que en ese sentido aplica fundamentalmente a quien acaba de fallecer, que es el Papa, pero tienes que seguir la liturgia tal cual está dispuesta en esta primera semana. Y bueno, lo que ocurre en esa liturgia es que puedes tener por intención al Santo Padre y puedes tenerlo presente, pero misa funeral, en cuanto funeral, hay que esperar a la misa funeral en Roma para que entonces en cada diócesis se pueda proceder a tener en propiedad una misa funeral también por el Santo Padre en las diócesis venezolanas. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo en Venezuela al Día. Le agradecemos mucho sabiendo hoy que es un día especial para la iglesia, especial para el mundo religioso y que evidentemente tiene poco tiempo. Le agradecemos mucho el testimonio y que bueno, que sigan las cosas bien y que ojalá todo termine de la mejor manera. Bueno, ahí estaba con nosotros.